vamos a tratar de un tema también muy importante. Si bien recuerdan ustedes, habíamos revisado con anterior oportunidad dos enfermedades que si no las tratamos de forma adecuada y oportuna, van a provocar daño a nivel renal. Y si este daño progresa, lamentablemente el paciente, de forma irremediable, va a progresar hacia la enfermedad renal crónica y muchas veces hasta hacerse terminal. ¿Cómo definimos nosotros enfermedad renal crónica? Lo definimos mediante la disminución de la función renal. Ustedes ya saben cómo se evalúa la función renal en mérito a la filtración glomerular. Cuando esta es inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, hablamos de falla renal crónica, ¿ya? Pero solamente esto es la definición. Esto también se asocia a que debe existir daño renal, ya sea estructural o funcionalmente, durante por lo menos 3 meses de duración. ¿Qué significa? Significa que si a un paciente nosotros le hacemos su función renal y encontramos estos valores, al cabo de 3 meses, si esto persiste, independientemente que estamos frente a falla renal crónica, ¿no? Muchas veces pueden existir problemas agudos que pueden deteriorar momentáneamente, como lo han visto ustedes en la clase anterior, la función renal. Sin embargo, esto es reversible. Entonces, para hablar de enfermedad renal crónica, tenemos que tener un paciente con disminución de la función renal por lo menos 3 meses de duración, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar nosotros si estudiamos el riñón a nivel histológico? Vamos a encontrar que hay alteraciones si hacemos una biopsia renal. Vamos a encontrar también presencia de albuminuria si hacemos un examen de orina. Podemos encontrar presencia de sangre o de leucocitos, un sedimento anormal, en un paciente que no tiene infección urinaria. Podemos también encontrar alteraciones electrolíticas. El riñón no suple bien su función para mantener el equilibrio hidroelectrolítico y por lo tanto estos se van a mantener alterados. Podemos encontrar también alguna alteración en la morfología y el tamaño, el cual lo podemos detectar nosotros mediante un examen de ayuda diagnóstica. O lo podemos observar en un paciente que ya tiene como antecedente trasplante renal. Esta clasificación probablemente ya ustedes la conozcan, ¿no? Es la clasificación pronóstica de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, la clasificación se divide en 5 grandes grupos, ¿no? Todos ellos partiendo desde el estadio clínico 1 hasta llegar al 5, ¿no? En el estadio clínico 1 es lo que probablemente todos estemos, o al menos muchos de ustedes, ¿no? Función glomerular o de filtración glomerular normal, mayor de 90. En el estadio 2, de 60 a 89. En el estadio 3, va de 30 hasta 59 y se subdivide en 2 grandes subgrupos, ¿no? De 15 en 15. En el estadio 4, de 15 a 29 y en el estadio 5, de 15. Además de ello, también podemos clasificarlo de acuerdo a la albuminuria. A1 cuando es menor de 30 miligramos por gramo, A2 de 30 a 299 y A3 mayor o igual a 300 miligramos, ¿no? Entonces, estas dos clasificaciones nos van a servir no solamente para hacer el diagnóstico de la enfermedad, sino también para hacer el seguimiento, la evolución, si el paciente está estacionario
o está progresando hacia algún otro estadio. Habíamos mencionado también, y espero que no se hayan olvidado, que las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica terminal y que van a precisar tratamiento renal sustitutivo, ya sea por diálisis o por trasplante renal, son diabetes mellitus a la cabeza y la hipertensión arterial en segundo lugar. Algunos estudios mencionan que la glomerulonefritis es la tercera causa. Seguido de eso ya hay una miscelánea entre nefropatías, ya sean congénitas, intersticiales y algunas otras causas. Pero lo que nos interesa es que ustedes recuerden que la nefropatía diabética, la hipertensión, son la primera y la segunda causa. Y algunos estudios revelan que la glomerulonefritis están en tercer lugar, ¿no? ¿Por qué es importante todo ello? Porque merced a esto ustedes tienen que tener la conciencia y la responsabilidad con sus pacientes para poder dar un tratamiento adecuado, oportuno, y no dejar que el paciente llegue a la insuficiencia renal crónica terminal. En cuanto a epidemiología, se ha visto que la prevalencia de la enfermedad renal crónica es mayor en los países desarrollados, encontrándose hasta un 11%. Y miren ustedes cómo esto es mucho más alto en los países que tienen ingresos más altos aún. O sea, y se ha visto también que hay mayor prevalencia en pacientes adultos, sobre todo en los que tienen más de 60 años. Los estudios concluyen que la enfermedad renal crónica aumenta conforme envejece la población, ¿no? Y encuentran una estrecha relación entre la enfermedad renal crónica y los factores de riesgo cardiovasculares. Hay una relación que crece proporcionalmente. Cuando un paciente tiene mayor progresión de enfermedad renal crónica, sus factores de riesgos cardiovasculares para morbilidad y mortalidad se incrementan proporcionalmente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a presentar un paciente que va cursando a la enfermedad renal crónica o que ya tiene enfermedad renal crónica? Generalmente, el inicio es de una clínica asintomática. Y cuando ya el paciente tiene algún grado de daño, los síntomas suelen ser muy inespecíficos. Pero conforme se va afectando el riñón, comienzan a retenerse una serie de sustancias a las cuales se les conoce como toxinas urémicas. Y todas ellas van a contribuir pues a provocar un sinnúmero de desórdenes internos en el paciente, ¿no? Van a incrementar la inflamación, van a disminuir su sistema inmunológico, van a presentar mayores enfermedades vasculares, va a presentar también disfunción hematológica, como por ejemplo un problema de disfunción de plaquetas. Conforme aumenta su progresión renal, comienzan a aumentar todos estos desórdenes. Estas toxinas, conocidas como toxinas urémicas, se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? Pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Las pequeñas, como la urea y el oxalato, son pues solubles en el agua y tienen un peso molecular bajo. Las medianas, como la homocisteína y los indoles, son liposolubles, se unen a las proteínas y tienen un peso molecular mediano. Y las grandes, como la beta-2 microglobulina y la hormona paratiroidea, tienen un gran peso molecular. Entonces, la mayoría de los síntomas que van a presentar los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a ser el resultado de la acumulación de todas estas toxinas urémicas que estamos mencionando. Cuando un paciente ya tiene una enfermedad renal crónica establecida, va a presentar manifestaciones neurológicas
que pueden ser desde la soñolencia y letargo hasta el insomnio, pasando por un deterioro cognitivo del paciente. Puede también presentar problemas a nivel de piel. La piel se va a encontrar pálida, ¿no? Y a veces puede presentar hiperpigmentación con sequedad o cerosis e incluso hasta calcificaciones, ¿no? Ustedes ya saben que esta palidez está pues asociada a la anemia que se produce por el mismo deterioro de la función renal. Estas alteraciones a nivel de piel pueden asociarse a escozor, ¿no? Que cuando el paciente está en fases avanzadas tiene un escozor que no es fácilmente manejable y como consecuencia de este rascado intenso que tiene el paciente aparecen lesiones pruriginosas, queratosis e incluso líquen simple. La hipertensión que acompaña al paciente puede ser tanto primaria como secundaria. Y a veces nuestros pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica establecida pueden llegar faltos de aire, ¿no? Debido a que han consumido demasiado líquido y tienen una sobrecarga hídrica o a que están muy anémicos o probablemente también pudiera ser secundaria a una enfermedad cardíaca, ¿no? Otros síntomas que se pueden presentar son los síntomas gastrointestinales. El paciente que tiene una enfermedad renal crónica avanzada puede manifestarnos náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos a estos pacientes, olemos en su aliento un olor característico a lo que se conoce como fetor urémico, el cual se produce porque la urea se descompone en la saliva. También puede presentar nuestro paciente que cursa con enfermedad renal crónica cambios en la orina. Puede cursar con poliuria, oliguria, nicturia y tiene una orina espumosa. De forma indirecta nos está indicando que este paciente está perdiendo proteínas por la orina. A veces se acompaña de calambres en las extremidades inferiores y esto puede ser secundario a irritación neuronal. Otras veces podemos encontrar en nuestros pacientes edemas de miembros inferiores, ¿no? Edemas periféricos, y esto es debido a que retiene sodio, ¿no? Y este edema muchas veces se incrementa aún más cuando el paciente se le asocia algún grado de hipoalbuminemia. En pacientes que están en insuficiencia renal crónica terminal o que se acompañan de otros problemas como la diabetes o incluso a la toma de algunos fármacos, puede presentar disfunción sexual, sobre todo en el hombre, en el cual se observa impotencia, ¿no? Y en la mujer puede haber amenorrea. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad renal crónica? Cuando hablamos de enfermedad crónica, hablamos de un deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué es lo que deben recordar? De forma fisiológica, nosotros tenemos un deterioro de la función renal a partir de los 40 años de aproximadamente 1 milímetro por minuto, de tal forma que a los 70 años hemos descendido nuestra filtración glomerular en 30%. Eso deben recordarlo. O sea, cuando uno ya llega a los 70 años, sin tener ningún tipo de enfermedad que comprometa el riñón, de forma fisiológica nuestra función renal ha disminuido 1 milímetro por año. Pasados 30 años hemos tenido una disminución de 30%. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que tener un basal cuando examinamos a un paciente, ¿no? Y ese basal
Y ese basal está definido por nuestra filtración glomerular. Entonces, en un paciente que nosotros tenemos la idea de que es hipertenso diabético, debemos hacer sus controles periódicamente. Si recientemente le hemos diagnosticado, el próximo control debe ser a los 3 meses, ya sea en pacientes recién diagnosticados o en aquellos que estamos haciéndole seguimiento. ¿Por qué? Porque si esto se altera, vamos a ver que puede haber progresión renal y puede irse a una categoría superior o más grave en la función renal. Y hay otra definición que es rápida progresión renal cuando el descenso de la filtración es mayor de 5 milímetros por año o más de 10 milímetros por minuto en 5 años. Por eso es importante 2 medidas de filtración en un periodo no inferior a 3 meses. Otras veces, algunos enfermos que ya tienen enfermedad renal crónica establecida pueden verse expuestos a problemas de agudización, como por ejemplo una uropatía obstructiva, un cuadro de deshidratación, un cuadro de shock, ¿no? O el uso de agentes nefrotóxicos, como por ejemplo los contrastes, los AINES o algunos antibióticos que ocasionan de alguna forma, de alguna manera, toxicidad a nivel renal. Entonces, para ello es necesario, pues, controlar si estamos frente a estas sospechas, si estamos frente a este tipo de diagnóstico inicial o si queremos seguir la evolución de los pacientes, primero cada 3 meses. ¿Qué complicaciones vamos a tener nosotros en un paciente que cursa con enfermedad renal crónica? La anemia. La anemia es muy frecuente que se presente en este tipo de pacientes y se considera anemia cuando la hemoglobina es menor de 2 en las mujeres y menor de 13 en los varones. La causa ya ustedes la conocen. Una de las funciones fisiológicas que tiene el riñón está disminuida y hay una producción inadecuada de eritropoyetina endógena, ¿ya? Otros factores que pueden agravar aún más este problema son la falta de hierro o de ácido fólico, de folatos, o la presencia de toxinas urémicas, o la hemólisis, o la intoxicación por aluminio. Pero la principal causa de la anemia es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena. ¿Por qué es importante tener en cuenta la anemia? Porque la anemia de alguna u otra forma interfiere con la calidad de vida del paciente, ¿no? Incrementa su incidencia de enfermedad cardiovascular y le hace que el paciente recurra al hospital en numerosas oportunidades, ¿no? E incrementa también su mortalidad. Otra alteración común de la enfermedad renal crónica y que es visible son las anormalidades que se presentan para poder manejar calcio, fósforo, paratormona y el metabolismo de la vitamina D. Cuando un paciente cursa con enfermedad renal crónica, hay aumento en la concentración de fósforo y paratormona y los niveles de calcio son bajos, pueden estar normales o elevados. Todas estas alteraciones lo que van a provocar va a ser anormalidades en el remodelado óseo de los pacientes y en la mineralización. Estas alteraciones incrementan la fragilidad de los huesos y originan calcificación a nivel vascular sistémico. Conforme se va incrementando y va progresando la enfermedad renal crónica, también se incrementa el déficit de vitamina D, por lo que se va a prever en el paciente hipocalcemia e hiperparatiroidismo. ¿Qué otras complicaciones se van a presentar?
acidosis metabólica. En un paciente que ya tiene deterioro renal, esto se debe a su incapacidad del riñón para poder excretar los ácidos. Otra complicación, se eleva el riesgo cardiovascular, ¿no? Y esta elevación del riesgo cardiovascular va a provocar mortalidad elevada, fracaso renal y progresión de la enfermedad renal. Muy bien, hemos hablado de definiciones, de clasificaciones, de clínica, pero ¿cómo diagnosticamos a un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Lo hacemos a través de la estimación del filtrado glomerular, ¿no? Entonces le pedimos a un paciente su creatinina sérica o la filtración glomerular. Con la creatinina sérica nosotros podemos calcular el filtrado utilizando ecuaciones. La más común que utilizamos nosotros en nuestro medio es la de Crocrow de Golf, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando utilizamos estas ecuaciones, hemos visto que hay determinadas situaciones clínicas en las cuales no nos sirven estas ecuaciones. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando tenemos una persona que tiene un peso corporal extremo, ya sea muy elevado o muy bajo, ¿no? Entonces, una persona que tiene un índice de masa corporal menor de 19 kilogramos por metro o su índice de masa corporal es mayor de 35, entonces ahí en estos casos no nos sirve. O en aquellos casos en los cuales el paciente tiene una malnutrición o ha estado sometido a dietas severas, extremas, ¿no? O de repente tenemos un paciente que es amputado, o de repente tenemos pacientes que sufren de hepatopatías crónicas o mujeres embarazadas, o en aquellos pacientes en los cuales tienen un fracaso renal agudo y que cursan con una depuración con una creatinina alta. En esos casos no nos sirve el cálculo con las ecuaciones, ¿ya? Para todos estos inconvenientes, lo que se recomienda para tener una adecuada medida de la función renal es el recogimiento de la orina de 24 horas para calcular de forma adecuada el aclaramiento renal. Otra forma de hacer el diagnóstico es determinando también, habíamos mencionado en clases anteriores, la albuminuria, ¿no? La presencia de albuminuria es un signo de lesión renal. Entonces, no solamente nos va a servir para hacer el diagnóstico, sino también para ver la progresión, el pronóstico y la mortalidad. Si nosotros le pedimos un sedimento de orina y observamos en el paciente que hay hematuria y o leucocituria, sin tener una causa evidente que lo origine, sin que el paciente tenga infección urinaria o algún cálculo, durante más de 3 meses, esto también nos indica enfermedad renal crónica, ¿ya? ¿De qué otra forma nosotros podríamos hacer el diagnóstico de la lesión renal? Cuando, por ejemplo, nos apoyamos en imágenes diagnósticas y observamos, por ejemplo, en una ecografía, que el paciente pudiera tener o no alteraciones estructurales, tanto en su morfología como en su tamaño. Entonces, eso nos orienta también hacia una enfermedad renal crónica. La ecografía no solamente nos va a delimitar el tamaño y la forma del riñón, sino también que nos permite descartar la presencia o ausencia de cálculos y cicatrices a nivel de los riñones. Otras veces nos puede ayudar para ver el tamaño, como por ejemplo en las enfermedades poliquísticas, cuando están agrandados, o ver el tamaño de un riñón que ya está afectado
y que puede ser unilateral y que nos indica que hay un problema a nivel vascular, ¿no? Y por último, podemos recurrir a la biopsia renal cuando el diagnóstico es difícil. Sin embargo, deben considerar ustedes que para hacer una biopsia renal, este es un procedimiento invasivo. Y como es invasivo y vamos a penetrar, vamos a hincar para tratar de tomar una muestra de tejido renal, esto conlleva riesgos asociados y se han visto casos en los cuales, no frecuentes, pero cuando no lo realiza una mano experta y hay sangrado interno que no es detectado a tiempo, puede llevar al paciente incluso hasta la muerte. Entonces, para llegar a la biopsia renal, este debe de ser individualizado y sopesar riesgos sobre los beneficios. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico? Pidiéndole una creatinina sérica, lo pueden hacer calculándolo mediante una ecuación, lo pueden hacer midiendo la filtración glomerular en 24 horas, solicitando albuminuria en orina, apoyándose en una ecografía renal o en algún otro medio de ayuda diagnóstica. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la sospecha de que un paciente está cursando con enfermedad renal crónica, ¿no? Sospechamos cuando hay deterioro progresivo de la filtración o vemos que comienza a incrementarse la creatinina sérica o no hay un buen manejo por parte de nuestro mismo organismo del equilibrio hidroelectrolítico o hay una alteración del sedimento de orina. Cuando más sospechamos, cuando se presenta ante nosotros un paciente y en la anamnesis que estamos haciéndolo, se recogen los antecedentes y vemos que es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, o que nos cuenta que de repente para nosotros ha ingerido alguna sustancia nefrotóxica o ha estado expuesta a alguna sustancia nefrotóxica, ya lo dijimos, ¿no? Una sustancia de contraste, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o el uso también de algún antibiótico nefrotóxico. Entonces, eso nos hace sospechar a nosotros que el paciente de alguna u otra forma pudiera estar haciéndonos este tipo de problemas. No se olviden ustedes que esta sospecha generalmente, cuando es sobre todo medicamentoso, se presenta en pacientes ancianos que sufren achaques, que presentan dolor y por lo tanto ingieren antiinflamatorios de forma prolongada, más aún si no tienen una buena orientación por parte del médico, ¿no? Y estos ancianos que ya tienen deterioro renal incrementan aún más su problema renal utilizando este tipo de fármacos. Los signos y síntomas de algunos pacientes también nos van a orientar al diagnóstico, como por ejemplo que tengan sintomatología pues larga, prolongada de poliuria, nicturia, anemia, enfermedades óseas, ¿no? Entonces nosotros encontramos un paciente anémico con alteraciones estructurales óseos que tiene escozor, pálido, indudablemente que vamos a sospechar que el paciente es portador de algún problema de enfermedad renal crónica. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de la enfermedad renal crónica? Para hacer el diagnóstico diferencial, la anamnesis va a ser importantísima, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente nos habla de infecciones urinarias recurrentes desde su infancia, nos orientará a pensar que probablemente tenga pues una nefropatía intersticial crónica. Si nos habla de que es un paciente que ingiere de forma crónica antiinflamatorios, nos orientará a pensar que es una nefropatía por analgésicos. Si nos habla de que hay episodios de hematuria asociadas a hipertensión y edemas o síndrome nefrótico,
nos hará sospechar que probablemente el paciente sea portador de alguna glomerulonefritis. Si el paciente, dentro de sus antecedentes familiares, hay sordos o hematurias, nos orientará a pensar en el síndrome de Alport. Por el contrario, si hay un paciente que viene porque presenta lesiones cutáneas, artralgias, clínica neurológica, pensaremos en vasculitis, ¿no? Entonces, las pruebas complementarias básicas que ustedes deben tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial se basan en los análisis que ya hemos mencionado, ¿no? Análisis de sangre de función bioquímica y prueba de orina y la ecografía renal. Esos son los básicos. Sin embargo, orientados al probable diagnóstico que estamos teniendo, podemos determinar o podemos pedir algunos otros análisis. Hemograma, fierro, ferritina, vitamina B12, folatos, hemoglobina glicosilada, si es que estamos pensando en un paciente diabético. Si nosotros sospechamos que pudiera ser secundario a otro tipo de enfermedad, como por ejemplo mieloma múltiple, entonces tendremos que ampliar nuestros estudios pidiéndole pues un proteinograma y determinación de cadenas ligeras. Si sospechamos que es una glomerulonefritis o una vasculitis, pediremos pues anticuerpos como ANA y ANCA, ¿no? Con esos análisis o con esos exámenes complementarios, probablemente nos acerquemos nosotros a hacer el diagnóstico. El diagnóstico primero establecido de si el paciente cursa o no con enfermedad renal crónica. Primero. Y lo segundo es determinar la causa que originó esto. Y habíamos dicho que las dos principales causas son la diabetes y la hipertensión. Pero muchas veces pudiera jugar un papel diferente algunas otras enfermedades en las cuales tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien, tenemos un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar? Ya lo definimos, usted tiene enfermedad renal crónica, por lo tanto, ¿qué recomendaciones y qué tratamiento le vamos a dar? Primero, recomendarle y orientarlo hacia su estilo de vida. En los enfermos renales crónicos se recomienda ejercicio moderado, 30 a 60 minutos, mínimo 5 veces por día. Si el paciente tiene el hábito de fumar, tiene que dejar de hacerlo. Si el paciente está subido de peso, tiene que bajar de peso y mantener un adecuado control de su obesidad. Si el paciente tiene alguna otra enfermedad, hay que orientarlo para esto, ¿no? Recuerden ustedes que todo ello es con el objetivo principal de detener la progresión de la enfermedad y de esta forma prevenir los factores cardiovasculares, la morbilidad y la muerte del paciente. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, estas deben individualizarse, deben ser para cada paciente y deben ser de acuerdo a la función renal, al grado, al estadio clínico de enfermedad renal que tenga el paciente y a los factores que pueden estar asociados alrededor de él y que van a requerir de alguna manera algún tipo de restricción. Si tengo un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica establecida y que es diabético, hipertenso, tengo pues que restringirle su dieta al sodio y a las calorías. Entonces la dieta tiene que ser hipoglúcida y hiposódica. En todo paciente que cursa con enfermedad renal, se recomienda que el consumo de sal debe ser inferior a 5 gramos, ¿no? Lo cual equivale a 2 gramos de sodio. Las necesidades de calorías que van a requerir estos pacientes son iguales a los de la población general y se calculan de igual forma, ¿no? Se calculan de igual forma.
Si el paciente no tiene ningún tipo de problema de dislipidemia, entonces, o intolerancia a los hidratos de carbono o diabético, entonces debe tener alto contenido calórico. Y estos pueden ser en base a grasas o hidratos de carbono. Todas las dietas se van a ajustar de acuerdo a las características del paciente, a su estado clínico renal y a los factores que giran en su entorno. Lo que sí se recomienda es que las proteínas deben estar restringidas y deben ser menores a 0,8 gramos por kilo por día. Eso debe estar restringido, ¿ya? Nunca un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica establecida debe tener una elevada ingesta proteica. Nunca, porque eso provoca mayor daño y progresión de enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? El objetivo del tratamiento es reducir las complicaciones cardiovasculares, la muerte y enlentecer la progresión de la enfermedad. En cuanto a la presión arterial, ustedes ya saben eso, que el control de la presión arterial debe ser pues menor a 140/90. Si es un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica establecida y ya tiene presencia de albuminuria, las presiones deben estar por debajo de 130/80. Y lo óptimo es que esté por debajo de 120/80. Y para ello, ¿qué necesitamos? Vamos a emplear los IECA o los ARA2. Y si a pesar de ello no logramos controlar la presión arterial, tenemos que asociarlo a un calcio antagonista o a un diurético hasta encontrar los valores óptimos y objetivos que nosotros estamos buscando. En la diabetes mellitus se recomienda, en aquellos ya que tienen diabetes mellitus establecida, que la hemoglobina glicosilada debe ser menor del 7%. Para los pacientes que tienen diabetes, los controles de glicemia diarios no nos sirven mucho. Hay muchos pacientes que tienen la maña, digamos así, de que cuando van a sus controles hacen dieta y entonces los valores de la glicemia diaria salen normales. Pero cuando están en casa, ellos hacen transgresiones y entonces no mantienen una buena hemoglobina glicosilada, no mantienen una buena glicemia. Entonces, un parámetro de mejor referencia es la hemoglobina glicosilada, que nos permite definir si el paciente está haciendo o no una dieta adecuada en el lapso de hasta 3 meses. Para dislipidemias también hay objetivos que ustedes ya lo conocen, objetivo control del LDL menor de 70 y dependiendo si tiene un riesgo cardiovascular alto, menor de 100 si hay un alto riesgo y menor de 115 si es moderado o bajo. ¿Con qué lo vamos a manejar? Con el uso de estatinas. En nuestro medio, ¿qué utilizamos frecuentemente? La atorvastatina. ¿Qué medidas farmacológicas utilizamos? Para la anemia, si existe déficit de hierro, tendremos que darle suplementos. Suplementos. Si a pesar de darle de suplementos o si no existe déficit de suplementos, entonces, y la hemoglobina es menor de 10, entonces lo que vamos a utilizar son agentes estimulantes de la eritropoiesis. ¿Cuál? La eritropoyetina subcutánea, ¿no? Para las alteraciones del metabolismo óseo mineral, utilizaremos quelantes de fósforo. Para usar los quelantes de fósforo hay que hacer cautos, porque se ha visto que esto tiene un gran efecto adverso, sobre todo incrementan la mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el objetivo en un paciente que tiene enfermedad renal crónica y que cursa con anemia? El objetivo es mantener una hemoglobina entre 10 a 12, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, en la alteración del metabolismo óseo mineral? Es tratar de controlar el aumento del fósforo, ¿no?
Hay muchos pacientes que se dializan y en los cuales vamos a encontrar que la paratormona está aumentada pues en 2 y hasta 9 veces el valor normal. En estos pacientes en los cuales a pesar de darles tratamiento con calcio miméticos, calcitriol o análogos de vitamina D o la combinación de todos ellos y no responden, lo único que nos queda como alternativa es la paratiroidectomía. ¿Ya? Si tenemos un paciente que está cursándonos con acidosis metabólica, entonces podemos darle un tratamiento con suplementos orales de bicarbonato, si es que no existiera contraindicación. Cuando el paciente le empezamos a dar tratamiento y vemos que el índice de saturación de la transferrina es mayor de 30 y la ferritina superior a 500, suspendemos la ferroterapia. Si la hemoglobina se normaliza, suspendemos los estimulantes, la eritropoyetina, ¿no? ¿Cómo podemos asociar y hacer el empleo secuencial de estos fármacos para contrarrestar todos estos efectos? En la anemia podemos asociar fierro, ácido fólico y eritropoyetina de forma simultánea, sin ningún problema con estos pacientes. Cuando hay alteraciones del metabolismo óseo, podemos nosotros asociar simultáneamente diferentes tipos de quelantes, ¿ya? Y cuando hay un hiperparatiroidismo severo, se puede asociar tratamientos con quelantes no cálcicos, antiparatiroideos, activadores selectivos del receptor de la vitamina D, sin mayor problema. Este es un cuadro en el cual vemos un resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Tanto de la utilización del hierro, de los estimuladores de la eritropoyetina, de los quelantes, del calcio, para que ustedes lo puedan revisar. Está la posología, cómo se debe administrar, sus efectos secundarios, sus contraindicaciones y sus interacciones. Muy bien. Entonces, tuvimos un paciente que tiene de fondo como antecedente hipertensión, diabetes o hemos diagnosticado algún tipo de glomerulonefritis. Hemos diagnosticado a este paciente que tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Le hemos estado tratando y haciendo el seguimiento adecuado, oportuno. Hemos tratado de detener el avance y la progresión de su enfermedad renal crónica. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos hecho, continuó avanzando y llegó a un estado terminal. Todos estos pacientes en los cuales vemos que la progresión de la enfermedad no se logra detener, tenemos que ir conversando con el paciente, explicándole su enfermedad y decirle que a la larga, la alternativa, si sigue en ese camino, va a ser el tratamiento sustitutivo renal. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que va a terminar en diálisis o en trasplante renal. Generalmente a estos pacientes se los prepara y se les va haciendo ya su fístula arteriovenosa para que llegado el momento no sea tan traumático y poder darle un tratamiento sustitutivo. Entonces, cuando un paciente llega a insuficiencia renal crónica terminal, le vamos a ofertar dos tipos de manejo. Uno es el trasplante renal, ¿no? Cuando un paciente es trasplantado, conseguimos restablecer nuevamente todas las funciones del riñón. La función de depuración, la endocrinológica y la metabólica, ¿no? Mientras que con la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, solamente sustituimos parcialmente la función del riñón. Solo la función reguladora y la depuradora del medio interno. ¿Cuál es la indicación fundamental de diálisis? La aparición de una clínica urémica. Hemos
tenido un paciente, o hemos tenido muchos pacientes, que muchas veces pueden recurrir, ya tienen daño renal establecido, y sin embargo llegan pues con manifestaciones clínicas de intoxicación urémica. Y esas manifestaciones clínicas de intoxicación urémica se corroboran porque cuando uno les pide una función renal, creatinina y urea, estos están muy elevados. Entonces, las manifestaciones clínicas de intoxicación urémica y que lo hacen recurrir a la diálisis a los pacientes deben también ser conocidos por ustedes para que puedan identificar y tener sus criterios de diálisis. Los criterios clínicos de hemodiálisis de urgencia, ¿cuáles serían? Encefalopatía urémica, edema agudo de pulmón, pericarditis urémica, gastropatía urémica con sangrado. Y los criterios de laboratorio son creatinina mayor de 10, urea mayor de 200, un potasio mayor de 7 o acidosis metabólica severa, ¿no? Con un pH menor de 7,2. Entonces, nuestros pacientes a veces pues llegan por algún tipo de desorden con este tipo de complicaciones, manifestaciones clínicas asociadas a valores que estamos comentando que se cuantifican durante el examen que uno le hace y que son indicaciones de hemodiálisis, ¿ya? Pero si es un paciente que, por ejemplo, ya ha estado siendo manejado, ya ha estado siendo evolucionado, seguido por el médico, y se le hizo la fístula arteriovenosa, es mucho más fácil de poder acceder. Para ambos tipos de diálisis, ya sea para la hemodiálisis, se necesita un acceso vascular, un catéter o una fístula. Y cuando es diálisis peritoneal, también necesitamos un acceso, pero este catéter tiene que ser peritoneal, ¿ya? La indicación de trasplante si no nos da tiempo para hacer cuando este tipo de pacientes llega pues con estas, digamos, exacerbaciones de su enfermedad. El trasplante es algo planificado, es algo programado y generalmente los pacientes están en lista de espera, ¿no? Y es individualizado. Entonces, no es fácil poder acceder a un trasplante renal. Se sopesan una serie de factores y por eso es que los pacientes entran pues a un programa y a una lista de espera. Sin embargo, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes que sufren de enfermedad renal crónica terminal? Pensar siempre, si le vamos a dar algún tipo de medicamentos, tenemos que ajustar las dosis de los medicamentos para no empeorar su problema renal. Y cuando les ofertamos la diálisis o el paciente requiere de diálisis, ya sea porque tiene criterios clínicos o laboratoriales, la idea es suplir la función de limpieza del riñón. Al paciente se le extrae la sangre y esa sangre es filtrada a través de una máquina, y nuevamente regresa hacia el paciente ya depurada, ¿no? Pero solamente suple esta función, no suple las otras funciones del riñón. En la hemodiálisis, el paciente tiene que ir a su centro de diálisis 3 veces por semana. Y observen ustedes, se utiliza una arteria y una vena. Por la arteria se extrae la sangre, va hacia una máquina de filtración, depura la sangre y después es retornada hacia el paciente. Se necesita un acceso vascular, se necesita asistir a las sesiones y se necesita también tener una fiscalización adecuada de los medicamentos.
Para la hemodiálisis necesitamos un acceso vascular. Habíamos recomendado que un paciente que ya está camino hacia la enfermedad renal crónica terminal se le realice una fístula arteriovenosa. Es lo más adecuado y es lo preferible, ¿no? Después podemos tener injertos arteriovenosos, colocarle a un paciente catéteres, ya sean para uso temporal o de uso prolongado como los centrales tunelizados. Cuando un paciente es portador de un acceso vascular, tiene una fístula arteriovenosa, ustedes se van a dar cuenta porque sus venas van a estar dilatadas. Y si ustedes colocan su mano sobre esas venas, van a sentir el tril de esa fístula arteriovenosa. Ese tril consiste como si fuera, van a sentir como si fuera el ronroneo de un gatito. Lo van a sentir así. Entonces, cuando se enfrenten a este tipo de pacientes, lo primero que tienen que preguntarle es si tiene o no fístula. Y si les dice que tiene fístula, cuando sean internos, no deben tomar la presión arterial en ese brazo. Tampoco utilizarlo para extraer muestras sanguíneas, ¿ya? Esta fístula solo debe ser manejada por personal especializado para hacerle las conexiones adecuadas para la diálisis. Por otro lado, tenemos la otra alternativa que es la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal, el paciente va a permitir el ingreso de líquido hacia su cavidad abdominal y posteriormente la salida de este líquido eliminando los desechos. ¿Qué ventaja tiene? No asistir a las sesiones a centros de hemodiálisis, facilita la independencia del paciente para él mismo programarse, pero lo que sí se necesita es que el paciente tenga un nivel sociocultural medio hacia arriba, porque es requisito indispensable que el paciente esté comprometido con su tratamiento y conozca su enfermedad, ¿no? La diálisis peritoneal puede ser automatizada o puede ser ambulatoria y continua. La automatizada se realiza en las noches, cumple múltiples ciclos que los realiza de forma automática la máquina y se necesita educación del paciente. En la ambulatoria continua, el paciente realiza los cambios, se realiza en el día y el paciente tiene que tener mucha mayor educación. Esta es la diálisis peritoneal ambulatoria continua de día y esta es la que se utiliza en la noche. ¿Cuáles son las ventajas de la hemodiálisis? Visitar al centro 3 veces por semana. El paciente no requiere ningún tipo de educación para el manejo de los equipos. Controla mejor los líquidos y las sobrecargas de volumen. Controla mejor las glicemias en los pacientes diabéticos. Las ventajas de la diálisis peritoneal. Como no visita el centro de diálisis, el paciente es independiente para poder programar sus sesiones. Mejor conocimiento del paciente sobre su condición clínica y su enfermedad. No tiene mayor restricción dietética o si la tiene es mucho menor que en la hemodiálisis. Hay un mejor control de las complicaciones asociadas a enfermedad renal crónica y el paciente tiene una mejor calidad de vida que los que se hemodializan. Desventajas. En la hemodiálisis, el tiempo que se utiliza en el centro de la diálisis. Muchas veces algunos pacientes salen postdiálisis mareados o con fatiga, ¿no? Otras veces pudiera tener complicaciones del acceso vascular como una trombosis, una obstrucción o una infección. Mayor número de hospitalizaciones y restricciones dietéticas. En la diálisis peritoneal, los recambios el paciente los realiza pues de forma ambulatoria o en su casa. La desventaja es que puede haber infecciones a nivel de la cavidad abdominal.
hay un difícil control de la glicemia en los pacientes y el aprendizaje tiene que ser continuo. Continuamente el paciente tiene que estar educándose para estar familiarizado con este tipo de examen, este tipo de manejo. Y por último, tenemos el trasplante renal, ¿no? El trasplante renal puede ser de un donante fallecido o de un donante vivo. La sobrevida va a depender del estado inmunológico del receptor. Pero existe la posibilidad del rechazo crónico. A un paciente trasplantado, ustedes le injertan un riñón y posteriormente él comienza a rechazar este trasplante. Y de fondo, uso indefinido de inmunosupresores. Habíamos dicho tracolimus, ciclosporinas. Hay que tratar de disminuir la respuesta inmunológica para poder hacer que el paciente acepte el trasplante. En los donantes fallecidos, el paciente que cumple los criterios recibe pues un trasplante de un pacientito que acaba de morir. Generalmente son pacientes jóvenes los que se eligen, que tienen una muerte traumática, un accidente, ¿no? Y en los donantes vivos son aquellos en los cuales un familiar o un paciente histocompatible le dona su riñón al paciente. Muy bien. ¿Qué debemos recordar entonces de todo lo que hemos revisado? Primero, que existen formas de proteger a nuestro riñón. Entonces, todos nosotros debemos tener una dieta adecuada, una actividad física adecuada, para de esa forma tener una salud adecuada. Que las principales causas de enfermedad renal crónica se pueden controlar, orientar a nuestro paciente y darle un tratamiento adecuado y oportuno. Que si bien es cierto la progresión de la enfermedad no es sostenida y rápida, deben evitarse las complicaciones extrarrenales que se originan. Deben prevenirse las complicaciones, sobre todo los factores cardiovasculares. Y lo último, que la educación del paciente es el pilar fundamental en el manejo del paciente con ERC. Hay pacientes que son muy indisciplinados, que no tienen conciencia de enfermedad y a los cuales hay que conversarles indudablemente de que si no tienen cuidado de su enfermedad, lamentablemente no solamente van a perder el riñón, sino se van a volver ciegos, van a tener problemas cardiovasculares de insuficiencia cardíaca o trombosis o infartos, o van a estar expuestos a accidentes cerebrovasculares. Por eso es que la educación del paciente es fundamental en el manejo de esta enfermedad. Muy bien, doctores. Eso quería transmitirles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy atento. Doctor, una pregunta. Cuando usted se refiere a hemodiálisis y diálisis peritoneal, aparte del criterio de que el paciente esté educado, concientizado y que sea de mayor facilidad el realizarlo pues en su casa, ¿hay algún criterio? O sea, ¿el resultado es el mismo entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal? ¿Va a ser el mismo resultado? ¿Uno es mejor que el otro? El resultado es el mismo, doctora. Vamos a suplir la función depuradora del riñón. El resultado es el mismo, solo que usted como médico va a escoger a su paciente, ¿no? Si ve que es un paciente que no tiene la disciplina constante, que no tiene, digamos, la educación adecuada para hacerse diálisis peritoneal, indudablemente que la única alternativa es la hemodiálisis. Si ve que es un paciente educado, profesional, disciplinado,
consciente de su enfermedad, usted le explica, ¿no? Ahora, ¿usted qué es lo que prefiere? Quedarse en su casa, tiene esta alternativa, usted hace sus recambios, no viene, no pierde el tiempo, puede hacer otras cosas y le puede ofertar eso. Indicación anatómica no existe. El objetivo es el mismo. Aquí lo que varía es explicarle adecuadamente y ver las características propias de cada paciente. Claro, con las ventajas y con las desventajas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Explicándole siempre y conversando a nuestro paciente. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal, la complicación frecuente es las infecciones abdominales que pudiera tener el paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, doctores? Muy bien. Si no hay más preguntas, les agradezco por haber compartido unos minutos conmigo y a estudiar, doctores. Ya, a estudiar. Muy bien, doctores, gracias. Gracias, doctor, por la clase.